Buenos días niños, buenos días queridas niñas también. Buen inicio de semana, espero que se hayan pasado bien con su familia y más que nada sigan gozando de la buena salud, que es lo más importante. Hasta el momento con lo que nos cuidamos estamos buenitos, pero es necesario continuar de esa manera porque la pandemia sigue. Esperemos que muy pronto nos vacunen y regresemos a clases presenciales, que es lo que nos interesa. Por ello, hasta mientras vayámonos cuidando como han venido cuidándose. Ser obedientes con las mamitas, con los papitos, ¿sí? No estar saliendo, o si es que sale, póngase la mascarilla. El distanciamiento es muy importante y, más que nada, vivamos felices y tranquilos, que eso nos ayuda a nosotros a tener más defensas. Porque si vivimos preocupados, estamos con miedo, estamos a lo mejor distanciados, peleados con nuestros hermanos, eso nos hace perder defensas y vamos a poder adquirir el virus pronto. Entonces, para evitar todo eso, la tranquilidad y la felicidad. Así es que póngale alegría. Si no tengo que hacer a lo mejor la tarea, vamos a hacer otra cosa. Voy a jugar en mi casa, ¿sí? Pero lo importante es que esté tranquilo, ¿ya? Entendido. Bien, las tareas que se les envía, debo decirles que calificando, que está bien, ¿ya? Pero vayamos poniendo en práctica lo que hacemos, especialmente la lecturita es muy importante, ¿ya? Hoy pasamos a una nueva clase, ¿sí? Y se llama la nueva clase o la unidad de lengua y cultura, ¿ya? ¿Qué entendemos nosotros por lengua? Lengua es el órgano que tenemos dentro de la boca, ¿sí? Y que sirve para muchas cuestiones, ¿cierto? Ahí está el sentido del gusto en la lengua. Puedo probar lo que está lo que está amargo, lo que está dulce, lo que está agrio, ¿no es cierto? Puedo probar porque ahí se encuentra el sentido en la lengua. Pero si nosotros hablamos de lengua en relación al idioma, o sea, ¿qué lengua hablo yo? ¿No es cierto? Yo hablo el castellano. Ustedes también hablan el castellano. Pero hay algunos lugares, por ejemplo, si nosotros vemos que algún familiar se ha ido a Estados Unidos y este familiar ha tenido un hijo en Estados Unidos, ya vemos que el hijo es bilingüe. ¿Qué quiere decir bilingüe? Es decir, que habla dos idiomas, el inglés y el castellano, ¿no es cierto? Porque allá aprendió el inglés. En nuestro país, en cambio, hay muchos niños, muchas personas que a más del castellano hablan otra lengua. Han oído hablar ustedes del quichua, ¿sí? El quichua es una lengua originaria, es una lengua tradicional de nuestros pueblos originarios. Hay algunos lugares en donde hablan solo quichua. Y estos lugares o esta lengua a veces se está perdiendo. Entonces tenemos que rescatarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una tradición de nosotros, ¿no es cierto? Es un orgullo de que tengamos pueblos originarios que hablen el quichua. Nosotros también muchas veces hablamos algunas palabritas en quichua. Cuando hablamos, por ejemplo, y decimos achachay, cuando decimos astaray, cuando decimos guagua, ¿sí? ¿No es cierto? Cuando decimos shungo, esas son palabritas en quichua. Bien, entonces hay algunos pueblitos, por ejemplo, nuestro país es rico, ¿sí?, en etnias y en pueblos originarios. En algunas provincias existen algunos pueblos originarios. Por ejemplo, en Santo Domingo de los Colorados, ahí existen los indios colorados, que lo llamamos, ¿cierto? O los sáchilas. Si vamos al oriente ecuatoriano, ahí tenemos los shuaras, ¿sí?, los guaurani, ¿sí?, muchos otros. Y estos pueblos, entonces, tienen su idioma, entonces, tienen su propia lengua, y a veces, entonces, hablan dos lenguas,
tanto el castellano cuanto el quichua. El castellano cuando están entre nosotros, pero el quichua cuando están entre ellos, hablan esto y dominan, ¿cierto? A ver, vamos a ver, existe un cuadrito de diálogos en donde la maestra le dice a los niños, el conocer una lengua más, además del castellano, es muy importante. Hoy todos debemos ser bilingües, así dice, le dice la maestra. Y viene a preguntarles a los niños, dice, ¿quiénes de ustedes saben más de una lengua? Es decir, ¿quiénes de ustedes son bilingües? Porque bi quiere decir dos, acuérdense. Bi es igual a dos. Aquí voy a poner. Y lengua es lo que hablamos. Si nosotros ponemos los dos, dice bilingüe. ¿Sí? Lengua viene la palabra lingüe. Entonces, bilingüe cuando se habla dos idiomas. En la mayoría de nuestros pueblos hablan el castellano. ¿Y qué más hablan? Hablan el quichua, que se escribe con la K. Así, ki, la C, la H, y ahí está. Quichua, ¿sí? Así se escribe, ¿ya? Entonces, cuando las maestras les preguntó a los niños, una niña dijo, yo hablo el quichua y el castellano. Otra niña dijo, yo hablo el guautededo y castellano. El otra niña dijo, yo hablo inglés y castellano. El otro niño dijo, yo hablo shuar, chichán y castellano. ¿Quieres aprender más sobre las lenguas originarias del Ecuador? Entonces, miren, en el Ecuador hay muchas lenguas originarias. Aquí vemos lo que contestan los niños. Dice el quichua, el guautededo, el shuar chichán y muchas lenguas más. Estas lenguas son originarias de nuestro territorio ecuatoriano. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a leer el siguiente texto y vamos a comentar con los compañeros y compañeras. Luego vamos a escribir 3 preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Entonces, vamos a leer. Entonces decía, leo el siguiente texto y comento en este caso, con mis papás, y luego escribo 3 preguntas cuyas respuestas estén en el mismo texto. Entonces aquí tenemos un texto que nos va a ayudar mucho a comprender de que en nuestro país existen lenguas de nuestros pueblos originarios. ¿Ya? El Ecuador es un país pluricultural. ¿Qué quiere decir pluricultural? Ahí está la palabra pluri, que quiere decir varias. Cultural, entonces varias culturas. Ese es nuestro país. Es decir, en él confluyen y se mezclan una gran cantidad de culturas. Y por supuesto de lenguas. Es decir, cada cultura tiene su lengua originaria. Muchas de ellas están en riesgo de desaparecer, ya que por causas muy diversas tienen cada día un menor número de habitantes. Sin embargo, es importante conocer sobre ellas, pues forman parte de lo que somos ahora. El quichua, o también lo dicen quechua, ¿sí? El quichua o el quechua es una lengua originaria que se habla no solo en el Ecuador, se habla en Argentina, en Jujuy, Salta y Santiago del Estero, en Bolivia, en Colombia, en Nariño, Chile, Ecuador y Perú. Son aproximadamente 14 millones de habitantes repartidos en estos 6 países los que hablan esta lengua. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice que esta lengua está en peligro de desaparecer? Porque la gente que vive en estos pueblos ha emigrado a las ciudades.
ha ido a las ciudades y entonces en las ciudades ya deja de utilizar esta lengua y esta lengua se está perdiendo. Entonces es necesario respetar primeramente a las personas que hablan esta lengua, respetar a esta lengua como tal, porque es un orgullo de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, ¿sí? Entonces no tenemos por qué menospreciar ni echarles de menos, porque nosotros venimos desde ahí. Lo que sucede es que como ya nos hemos criado en la ciudad y nuestra tradición es la lengua, el castellano, estamos hablando castellano, pero si nosotros conocemos a niños, a compañeros que hablan el quichua, qué bonito, qué lindo, felicitémosle y digámosle que nos enseñe incluso algunas palabras en quichua. Entonces vamos a formularnos, haciendo esta lecturita, 3 preguntas, ¿cierto? Entonces la primera pregunta dice del mismo texto. Entonces, si no entendí la lectura, vuelvo a realizar la lectura. El Ecuador es un país cultural, es decir, en él confluye y se mezclan una gran cantidad de culturas. ¿Qué puedo poner ahí para la pregunta? ¿Por qué el Ecuador es un país pluricultural? Ya tenemos la primera pregunta, ¿no es cierto? Y ahí mismo me contesto. ¿Por qué? Porque en él confluyen muchas culturas, ¿sí? Y por supuesto una gran cantidad de lenguas. Vamos a ver, muchas de ellas están en riesgo de desaparecer, ya que por causas muy diversas tienen cada día un menor número de habitantes. La segunda pregunta podría ser, ¿por qué si están en peligro de extinción o en peligro de desaparecer? O sea, y me contesto, ¿por qué? Yo ya les indiqué, a veces la emigración, el salir de los pueblos, hace que nos olvidemos fácilmente nuestra lengua, ¿no es cierto? ¿Cuál es la lengua que hablan nuestros pueblos originarios? La tercera pregunta. ¿Se acuerdan? Si es el quichua o es el quechua. Así se pronuncia. Quicho o quechua. Otra pregunta. ¿En qué países hablan el quichua? Y en ese número, porque ya leí, ¿no es cierto? Esas son las 3 preguntas que me tengo que hacer. Y en la tercera actividad dice, escribo 3 causas por las que supongo las lenguas originarias están en riesgo de desaparecer y comento. ¿Cuál sería una de las causas? La primera causa es la emigración, ¿cierto? La segunda causa es la influencia de los medios de comunicación, la tecnología, ¿cierto? Entonces hace que se olvide esta situación. Por ejemplo, ahora tenemos en todo lugar prácticamente se utilizan los celulares, las tablets, las computadoras. Entonces esto ha influenciado mucho que a lo mejor ya no utilicen que la lengua originaria. Otra causa, ¿qué puede ser? Vamos analizando, vamos viendo. Hay algunos dicen que tienen el menosprecio, la vergüenza. No, cuando nosotros debemos ser más bien orgullosos de lo que hablamos de esta lengua originaria, ¿sí? Bien, escribo los países en los que se habla quichua. Ya vimos que es en Santiago, que es en Argentina, que es en Bolivia, que es en Colombia, que es en el Ecuador y que es en el Perú, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora entonces, pasamos a la siguiente página y vamos a ver, dice, leo los siguientes textos en quichua y en castellano y comento con mis compañeras y compañeros sobre esta experiencia de leer en 2 idiomas. Atuk. ¿Qué es el atuk? El atuk es el zorro. Perdón. El actu ripuripica chiquimi nincuna. Dicen que encontrarse con el zorro es de mal agüero. Esa es una costumbre que quiere decir mal agüero, o sea, es de mala suerte. Entonces, cuando la gente piensa que cuando se encuentra con un zorro, esto es un día de mala suerte. Entonces, en quichua dicen atuk, al zorro, ¿no es cierto? Y dicen que encontrarse con el zorro es de mal agüero en castellano, pero en quichua dicen atuk rikurikipica
chiquimi, nincuna. Vean, difícil de pronunciar, pero con la práctica se puede ir dando, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a hacer un comentario. Kunu se le dice al conejo. Kunu rikpika allimi nincuna. Entonces dicen que encontrarse con el conejo en cambio da buena suerte. ¿Ya? Chuspi. El chuspi es la mosca. Chuspi, aka, chuspicuna, puriquipi, tamiaicapa, nishpa. ¿Qué dice de la mosca? Se dice que cuando vuelan muchas moscas lloverá. Son las creencias de los pueblos ancestrales. Ninakuru, luciérnaga. El ninakuru. Ninakuru ukuman yaikupika, mishukunani, shamuka, nincuna. Dicen que cuando una luciérnaga entra a la casa, habrá la visita de un mestizo. ¿Quiénes son los mestizos? Nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una mezcla que hace muchos años se dio cuando invadieron los españoles. Sí, y ellos nos enseñaron el idioma español, por eso el idioma español que nosotros hablamos viene de España. En cambio, nuestros propios indios hablaban el quichua. Entonces, ahí hay una mezcla y por eso somos mestizos, ¿no es cierto? USA. La USA dicen aquí al animalito que nos anda en la cabeza cuando no nos cuidamos en el aseo. Es el piojo. Usaka muscuica y shaimini. El piojo, soñar en piojos anuncia robos. Nina mama, ninata muscuica piñaimi. Nina mama es el fuego, soñar en fuego anuncia peleas. Entonces miren, hay palabras en quichua que tienen su significado. Ya, como por ejemplo aquí nos dicen, ¿qué pasa si encuentro en el camino yéndome por ahí, me encuentra un zorro? Dice que es mala suerte. Pero si encuentro un conejo, dice que es buena suerte. Ya, dice que cuando muchas moscas vuelan, va a llover, ya. Entonces, estas costumbres, estas tradiciones, estas creencias son originarias de nuestros pueblos. Y miren cómo utilizan el quichua. Vamos a leer este texto en quichua y en castellano y voy a comentar con mi papá, ¿ya? Con mi mamá, sobre esta experiencia de leer en dos idiomas, porque voy aprendiendo cosas que a lo mejor no sé. Yo sé en castellano, pero no he sabido que si que me encuentro con un conejo, me da buena suerte. ¿No es cierto? No he sabido si es que llueven, si es que vuelan muchas moscas, es porque va a llover. Entonces, miren, esas creencias de los pueblos originarios, de los pueblos ancestrales, nos enseñan también. Y vamos aprendiendo, ¿ya? Bien, señalo, hay otra actividad en los textos anteriores, las palabras que conozco y digo su significado. Vamos a ver, las que yo conozco y voy a ver. Leo este poema en quichua y en castellano. Expreso las ideas que tuve y las emociones que sentí al leerlo. Para mi perro, mi querido perrito, a ti te quise mucho. Mi marrón negrito perrito, ahora dónde estarás caminando. Mi hermano perrito, no te olvides de mí. En quichua dice, Ñushka ashkuman, Ñushka kuyashka, ay kukuya, canta ashkatami, kuyarkani, Ñuka muru ashkukuya, kuñanka, paipikari, purikuni, Ñuka turi ashkuya, ama ñukata kunkanki. ¿Ah? Lo mismo que dijimos acá de mi perro, Ñuka ashchuman es en Shuara, perdón, en quichua y en castellano. Vamos a leer este poema y expreso las ideas y las emociones que tuve. A ver, ya sé quichua, qué lindo, es emocionante, siento alegría, o que tuve dificultad, o no me gusta. No, hay que tener ese respeto hacia la lengua originaria de nuestros pueblos. Para recordar, los pueblos prehispánicos que no tuvieron escritura guardaban toda su historia, sus mitos y creencias en la memoria y se transmitía de generación en generación por medio de la palabra. La tradición oral indígena guarda un tesoro de conocimientos y enseñanza.
vamos a averiguar en qué provincias del Ecuador se habla el quichua. Sí, especialmente hay algunas provincias. Aquí en el Azuay hay lugares donde se habla el quichua. En Cañas hay lugares donde se habla el quichua. En Chimborazo, pueblos orígenes, se habla el quichua. Cotopaxi, en Pichincha, ya. En Loja, tenemos en Saraguro, especialmente en la sierra, pero también tenemos en las provincias de Morona, Santiago, de Zamora, Chinchipe, de Napo, de Orellana, de Sucumbíos, que también hablan el quichua, y ahí hablan a veces también otro quichua, el shuara, ¿ya? Y otros idiomas. Bien, leo el siguiente texto y luego parafraseo. El castellano es el idioma que se habla mayoritariamente en el Ecuador, pero que se habla un solo castellano, sino varios dialectos. El dialecto es la variedad regional del idioma, de un idioma. En el país hay dos variantes principales que corresponden a las regiones de la costa y de la sierra. Estos dos grandes dialectos difieren en vocabulario, pronunciación y en gramática. Por ejemplo, vamos para allá, dice el Montubio, no dice vamos para allá, ¿no es cierto? Ñaño, ¿ya? Bacán, esas palabras de un dialecto. Dice esa ropa está bacán. ¿Qué quiere decir? La ropa está linda, ¿no es cierto? Préstame un dinero. No, estoy chiro. Esos son los dialectos. Se difiere. Por ejemplo, solo en Cuenca dice acolita. En otros lugares no le conocen esa palabra. ¿Qué quiere decir acolita? Acompáñame. Ese es un dialecto que se utiliza en la sierra, ¿no es cierto? Ya en la costa hay otro. Y en la sierra hay otros, como por ejemplo, achachay, cuando hace frío. Astaray, cuando está fuerte. Chauchera, la castera. Mijito, al hijo, ¿no es cierto? Amarca al guagua. Amarca al guagua, al niño, ¿no es cierto? O si no, dice, cuando el niño está sin calzón, está en este caso, no le han puesto el calzoncito, le dicen, Wambra Luchusiki. ¿Se han oído, no es cierto? Ya, entonces, estos son dialectos que se utilizan en nuestro país. Y el castellano es el idioma que se habla en el Ecuador mayoritariamente. Pero no se habla un solo castellano porque ya le digo, sino varios dialectos. Hay dialectos, hay palabras en el castellano que en un lugar tiene un significado y es utilizado ahí. Por ejemplo, él decía en Cuenca, acolita, ¿ya? ¿No es cierto? En otros lados dicen, acompáñame, ¿ya? Aquí dice, achachay, cuando está haciendo frío. Otros lados dicen, me está haciendo frío, ¿ya? Al hermano le dicen ñaño. Cuando algo está bonito, bacán. Cuando algo está feo, turro, ¿no es cierto? ¿Se han oído? Esos son los dialectos que se utilizan, ¿ya? Vamos a responder las preguntas. ¿Qué idioma se habla mayoritariamente en el Ecuador? Ya sabemos cuál se habla. ¿Qué características tiene este castellano? Que tiene muchos dialectos. ¿Por qué es castellano, serrano y el amazónico tienen muchos quichuismos? ¿Ah? ¿Por qué? Porque ha ingresado el quichua en el castellano. Eso se llaman quichuismos. Entonces, por ejemplo, es fácil decir guagua, luchusiki, achachay, astaray, te quiero con el chungo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en contacto con esa gente. Entonces se ha mezclado nuestro castellano con el quichua y por eso dice que nosotros tenemos muchos quichuismos, ¿ya? Ya. Escuchamos a una persona que tiene un dialecto diferente al nuestro y tratamos de imitarle. Por ejemplo, el mono, él se come las palabras. En vez de decir de pollo, dice se pollo, ¿no es cierto? O si no, le vemos a un niño nacido en Quito, dice gallina, gallina. ¿Ah? ¿Cierto? Es un dialecto también de pronunciar. Esa gallina. El mono dice el pollo. Entonces, el que vive en la costa y el que vive en la sierra es muy diferente, ¿no es cierto? Imitemos a ver cómo habla un mono
Es decir, mono le decimos porque vive en la costa, y cómo habla un serrano porque vive en la sierra. Muy bien, entonces vamos a leer sobre esta clase que les di el día de hoy, que es la tradición oral de los pueblos originarios, ¿ya? Y nosotros tenemos pueblos originarios en nuestro territorio ecuatoriano. Estos pueblos originarios tienen una lengua, que es el quichua, ¿ya? Que es otro, el guaudo tededo, ¿ya? Es el shuar, chicham y muchos otros idiomas. Pero el que más le conocemos es el quichua, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe el quichua? ¿Por qué estos pueblos originarios hablan esta lengua? ¿No es cierto? Porque nuestro país es pluricultural, tiene varias culturas y se mezclan muchas lenguas. Entre ellos, el que más se habla es el quichua y el o quechua, que existen en algunas provincias donde hay pueblos originarios, ¿cierto? Y que mantienen todavía. Pero están en peligro de extinción, ¿por qué? Por la emigración, por la vergüenza, por la influencia de los medios, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a conocer algunas cuestiones que, por ejemplo, en quichua nos enseña el momento que leemos. ¿Ya? Vamos a conocer eso, ¿ya? Muy bien, vamos a trabajar en la página 172, 73, 74 y 75 del libro, ¿ya? Muy bien, gracias niños, nos vemos el día de mañana.